Seguimos entonces con la segunda parte de la entrevista al entrenador portugués Paulo Jorge Coelho Meneses, que está trabajando, ahora ya nos dirá también él, desde hace bastante tiempo en España. Yo diría que tuvo la gran fortuna de conocer un campeón del mundo como es Javier Miñano, que como ustedes saben salió campeón del mundo en el año 2010, trabajando con un gran equipo español que se mereció en ese momento ser campeón del mundo, con Vicente del Bosque al frente, no solo entrenador, sino un padre para cada uno de los jugadores que tenía a su cargo. Ahora bien, Paulo, fíjate que yo te decía antes en la primera parte que Luis Enrique ha hecho cada partido prácticamente con un 11 nuevo. Es más, hace un mes atrás llevó a la selección a un muchachito que es prácticamente de aquí de Sejín, aunque vive en un pueblo de Valencia. Sus padres son sejineros. Y en estos días creo inclusive que va a dar un campus aquí en Sejín. Abel Ruiz está jugando en tu patria, está en el Sporting de Braga. Entonces, la pregunta es, cuando se hace un campus del estilo de Abel Ruiz, del estilo que hace también en Caravaca el Mista, que jugará en el Atlético de Madrid, bueno, que ha estado en la selección, ¿cuál es la filosofía que ustedes tienen con Javier Miñano para trabajar una semana con un grupo de chavales, y qué es lo principal para ustedes para trabajar con ellos? Sí, nosotros tenemos las cosas muy claras. Desde el primer año que hemos hecho el campus, hemos realizado el campus aquí en Sejín, el campus Javier Miñano, en 2013, queríamos hacer algo novedoso, ¿no? Me explico. Los entrenadores, somos un grupo de 14, 15 entrenadores, todos de Madrid, ex-alumnos de Javier Miñano de INEF, de la maestría de fútbol, y yo creo que el criterio de Javi es muy estrecho, ¿no? Para elegir yo no hablo por mí, hablo por mis compañeros, porque ellos, bueno, son todos, primero, mejores personas, y aí já te digo un pouco qual é a nossa filosofia. Elige, em minha opinião, personas buenas, ¿no? E já logo, se complementas com tu competência como entrenador, pues ya yo creo que es una mezcla muy importante, ¿no? Y yo los conozco muy bien prácticamente a todos porque he estado casi siempre presente en el campus aquí, en Sejín, y bueno, algunos están en el fútbol más al alto nivel. Hay un compañero que está en el cuerpo técnico del Arsenal con Arteta. Mi ex asistente en India, Izan está en Primera Liga de Ucrania como preparador físico. Ricardo da Silva ha estado con Javi en el Valencia, ahora está con Arbelo en el Real Madrid. Bueno, tenemos por el mundo, algunos aquí en España en el Atlético de Madrid, están varios en el Atlético de Madrid, en la cantera. Entonces, además de las competencias técnicas, de las competencias como entrenadores o como preparadores físicos y los segundos entrenadores, sus calidades como persona, yo creo que Javi lo ha tenido muy en cuenta. Claro que está a la hora de formar niños, aunque sea solamente una semana, yo creo que les aporta mucho, ¿no? Les aporta mucho su cariño, su atención, y te digo cariño y atención porque a lo mejor en una semana, en términos de contenido, es muy poco, ¿no? Es muy poco tiempo, pero sí, las veces que hemos venido al campus, pues nos esvaciamos. Si es una hora de entrenamiento, pues lo damos todo, ¿no? Y nuestra metodología, pues
asenta mucho también en los principios y los valores. Eso lo tenemos muy en cuenta para el campus. De hecho, durante el campus, no sé si el Milton ha estado allí alguna vez, tenemos, por ejemplo, las figuras de los jugadores de la selección española y tenemos una palabra que identifica a cada uno. Por ejemplo, Busquets, esfuerzo, Alba, humildad, o sea, son principios y valores que yo creo que hay que tener en cuenta en el deporte y nosotros tenemos esa responsabilidad, en primer lugar, de transmitirla a los niños y a los papás también, y tenemos también ese cuidado de ponerlo como decoración en el campus para que los papás también, es solamente una palabra pero significa mucho, esfuerzo, humildad, fair play, saber estar, bueno, etcétera, entre otras. Entonces es un poco por ahí. En términos de metodología, queremos que los niños lo pasen bien, primero, que disfruten. Y dentro de ese pasar bien, del disfrute, si le podemos aportar algo dentro de una semana, pues perfecto. Algo que sea de comportamiento en el campo, que sea algo técnico o táctico, bueno, es un poco por ahí. Pero es una metodología que nosotros, semanas, meses antes, a través de reuniones en Madrid, me acuerdo que el primer campus que hemos organizado, nos hemos organizado a partir de octubre, noviembre. O sea, el campus en julio, octubre, noviembre, terminaba la clase de Javier Miñano y ahí estábamos todos los entrenadores y las monitoras también, que han venido muchas chicas también para otros deportes, para nos reunirmos. Y ahí, pues, venga, metodología. Y estábamos ahí, bueno, vamos por aquí, vamos por allí, esta metodología, la otra y tal. Y yo creo que el primer año, bueno, ha sido un éxito muy bueno, fruto de esta organización previa, de esta gran organización, de la gran aportación, y yo creo que yo lo veo también como un equipo. El gran secreto de todo esto yo creo que ha sido la unión y el trabajo en equipo que todos los entrenadores, todas las monitoras, con Javier Miñano a la cabeza, y yo creo que no hay que olvidar una persona muy importante en todo esto, Cata Catalán. Yo creo que Cata, bueno, ha sido una persona muy importante, yo diría fundamental, porque es la persona que está aquí en el terreno. Javier un poco a distancia, pero yo diría que sin Cata sería imposible realizar un campus, o por lo menos un campus con tanto éxito, ¿no? A lo largo de los años. Entonces yo creo que es un poco por ahí. La base del éxito, pues, además de Cata, ¿no? Y de la gran visión entre Cata y Javier Miñano, y claro, los entrenadores y su unión, su compromiso no solamente con el proyecto, sino también unos con los demás. Yo creo que ha sido el gran secreto. Somos como una gran familia. Además tenemos varios grupos de WhatsApp desde el primer año, desde hace 8 años, y todavía, de hecho, la próxima semana yo me voy de vacaciones a Portugal, ¿no? Para pasar la Navidad, y tengo 2 días en mi agenda para quedarme en Madrid para juntar a esa gente, y Cata quiere juntarse también, y luego vuelvo con Javier Miñano el día siguiente para Serrín. O sea, que funcionamos como un gran grupo, una gran familia, también fuera del contexto del campus, para que este ambiente, para que este compromiso, ¿no? esta amistad no se pierda, porque a la hora de juntarnos para nos organizarmos, para organizar el campus de 2022, lo que sea, isto se nota, e eu creio que aporta coisas muy positivas. Ahora bien, Pablo, estás en el Serrín Deportivo, equipo de la Preferente Murciana. Entonces, es evidente que todos los vestuarios, sean de niños prealevines o sea un equipo senior, todos los vestuarios son muy variopintos en el sentido de la capacidad intelectual que puede tener cada uno de los jugadores. Cada persona tenemos un techo diferente y de allí no podemos pasar. Entonces, ¿cuál es la filosofía
de un entrenador para hacer que ese vestuario no se desmadre, porque evidentemente no todos piensan igual, y otra cosa, no todos piensan, que es lo más importante. Hace poquito, hablando con Catalán, precisamente, ahora un mes, yo le contaba una anécdota que conoce todo el mundo y que es increíble. En el Mundial del 58 en Suecia, Garrincha era el extremo derecho de Brasil, jugaban al otro día la final contra Suecia, que ganaron 5-2, y el preparador físico de Brasil, a eso de las 10 de la noche, fue habitación por habitación a ver cómo estaban los jugadores. Zagallo era el entrenador, si estaban nerviosos, si podían dormir, si no podían dormir. Cuando llegó a la habitación de Garrincha, Garrincha estaba escuchando música, tranquilo. Le dice, ¿estás tranquilo? Y le dice Garrincha, y sí, ¿por qué no voy a estar tranquilo? Dice, no, dice, por el partido de mañana. Dice, ah, ¿jugamos mañana? Dice, sí, mañana. Dice, pero ¿y contra quién jugamos? Dice, contra Suecia, la final. Ah, a esos gringos no interesan para nada. Le hacemos 5 goles y ya está. ¿Te das cuenta? Que de ese, a Didi, por ejemplo, que jugó en el Real de Madrid, aquí en España, había un abismo intelectual. Entonces, tú llegaste al Sejin Deportivo. Ya de entrada traías un plan determinado para trabajar, o de acuerdo al material que encontraste, te fuiste adaptando. ¿El entrenador se fue adaptando a los jugadores o hizo que los jugadores se adaptaran al entrenador? Eu creio que são as duas coisas. Eu creio que eu tenho uma ideia, como te estava contando, do modelo de jogo, não? E também de algumas normas e algumas regras básicas para que um grupo funcione. E desde o primeiro dia las intento exponer intento proponer, porque imponer eu creio que hoje em dia não funciona tanto, não? Há coisas que são inegociáveis, como por exemplo os horários, não? Os horários, porque tem que ver um pouco com a disciplina de um grupo de trabalho, de um indivíduo, não? E pensando por el entrenador, em minha opinião, tem que liderar por ele exemplo. Se tu eres pontual, se tu eres disciplinado, se tu eres exemplar, seguramente que tienes não sei, estás mais cerca que tu grupo te siga e que seja um pouco el reflejo del entrenador. Eu me sigo muitíssimo por essa via. Agora, eu creio que tu tens um método, não? Que é o modelo de jogo, são tuas normas, a disciplina, tu forma de liderar, não? Que intentas poner em prática o que lhe propones, não? E logo tens que ver o que tens em mano. E a partir daí é como um modelo de jogo, tem que quadrar e tem que haver uma adaptação, tanto de minha parte, também como da parte dos jogadores. Há coisas como a disciplina, como os horários e tal, que é inegociável. Isso são eles que têm que se adaptar. E eu lhes explico desde o primeiro dia porquê. E me acordo, há umas semanas que Xavi, ele novo treinador do Barcelona, que ha dicho, não, um grupo tem que ter normas para que haja um funcionamento, não, um funcionamento normal de uma equipe, de um vestuário e de um clube. Já está, de uma plantilha. Sem normas, lá a coisa não vai. E ele ha dicho, bueno, eu me acordo que las grandes temporadas que he hecho aquí como jugador teníamos normas con los entrenadores que ha tenido. Entonces yo creo que es un poco por ahí, pero siempre hay que ser también flexible y hay que se adaptar al contexto, al momento, y al momento me explico. Tú como entrenador puedes ser o más disciplinador o más democrático, ¿no? Pero el momento te marca todo. La palabra equilibrio creo que es muy importante, y para ello la capacidad de oler del vestuario, de la sensación, ¿no? En el entrenamiento, en el vestuario, o a través de tus asistentes que pisam más el vestuario
para estar más cercano de los jugadores y bueno, yo creo que es muy importante y tú ahí vas nivelando tu forma de liderar o más cercano o más lejano o más democrático o más autocrático, bueno, que no hay un estilo que marca mucho más un entrenador o otro. Eu creio que debes ou podes aplicar um pouco de todos, depende do momento, depende da situação, depende do tipo de jogador. Há entrenadores e eu intento conhecer ao jogador lo mais possível como persona para logo adequar minha forma de liderar individual. É muito difícil, sim, pero lo bonito está em essa dificuldade, porque tu não podes debes liderar de uma forma justa e equilibrada a todo o grupo, pero indivíduo por indivíduo, tu has dicho bien, cada cabeza es un mundo. Entonces los mundos son distintos, no puedes tener el mismo comportamiento, el mismo tipo de comunicación con Pepito que con Rosalito, que a lo mejor con Pepito funciona y con el otro no. A lo mejor a ti te motivo y a él lo hundo. Entonces, se sei que lo hundo, pues cambio mi forma de comunicar, mi forma de relacionarme con este tipo de jugador. Entonces, yo creo que es un poco por ahí. Hay que adaptarse, hay que equilibrar. Nosotros somos como unos reequilibradores, ¿no? Porque el fútbol siendo un mundo de emociones, ¿no? Es un deporte de emociones y entonces en el día del partido las emociones están a mil, ¿no? Por parte principalmente de los jugadores, que son los que saltan al campo a jugar. Tú tienes que reequilibrar. Pues tienes que dar ahí dos voces para que se despierten, pues tienes que dar dos voces. Tienes que poner hielo de una forma más tranquila, el tono de voz, pues lo tienes que motivar, y a veces no decir nada es lo mejor. Entonces, bueno, yo creo que es un poco por ahí. A veces no decir nada es lo mejor, otras veces estar cercano, pues sí, estar lejano, pues espabillarlos con dos, tres voces también. Bueno, depende un poco del momento y hay que intentar balancear todos estos conceptos y intentamos acertar. A veces nos equivocamos. Bueno, hace parte de nuestra labor y de nuestro crecimiento también. Ahora bien, cuando el entrenador llega a ese grupo humano, se encuentra evidentemente que tiene que trabajarlo en diferentes estilos, en diferentes cosas. Por ejemplo, el entrenador tiene a su preparador físico que trabaja en las valencias pasibles de desarrollo en un ser humano. Ese hombre, el preparador físico, va a trabajar en las valencias que son la velocidad, la agilidad, la resistencia, la fuerza, el equilibrio, la localización, valores espirituales, bueno, todo lo que sea, reitero, valencia pasible de desarrollo para que el equipo juegue 90 minutos, 120 minutos y no se resienta, que sea un equipo que realmente durante los 90 minutos o 120 minutos, si hay un alargue, pueda rendir al máximo. Pero después que el preparador físico le dice, míster, ya está el trabajo por el día de hoy. Ahí aparece el míster que tiene que trabajar sobre técnica, sobre tácticas, sobre estrategia. Entonces, yo quisiera saber a qué es lo que le das más importancia, porque en mi concepto la técnica estaría más bien del lado del talento que tiene el jugador, la táctica del talento que tiene el entrenador, al igual que la estrategia, porque por más que el entrenador sea un gran estratega, si no tiene jugadores que le comprendan las estrategias, sobre todo en las jugadas a balón parado, ¿en qué es? La pregunta es, ¿en qué es en lo que haces más hincapié para que el equipo te rinda más? En primer lugar, tú has tocado en algunos puntos que son muy importantes, son fundamentales, en mi opinión.
volvemos ao conceito de modelo de juego. Tú puedes tener un modelo de juego muy desarrollado, para ti es el perfecto, ¿no? Pero claro, luego tienes que comprender el nivel que tus jugadores tienen y, más importante, la capacidad o el nivel del entendimiento del juego que los jugadores tienen, o que ese grupo de jugadores tienen, ¿no? Que es muy importante. Y ahí intentar encuadrar tus ideas, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Que es lo más práctico que te puedo dar también para las personas entenderem. Nosotros hemos empezado la pretemporada por la organización defensiva y la transición ofensiva, o sea, defiendes, recuperas el balón y ¿qué haces, no? Vale. Yo me acuerdo que en la planificación de la pretemporada teníamos una semana y media para dedicarnos a la organización defensiva y la transición ofensiva, ¿no? Y con los conceptos bien definidos, los conceptos y las zonas del campo, ¿no? Este día trabajamos esto, el otro día tal, y vamos de menos a más, como las ideas todas encadenadas para tener un sentido, ¿no? Me acuerdo que hemos pensado por la presión alta, como yo quería que mi equipo hiciera la presión, desde cuando el balón está en el portero contrario, ¿no? Y a partir de ahí, pues, hacer la presión a través del delantero, donde yo quería los extremos, que hacían los medios interiores, como se comportaba la defensa. Bueno, o sea, isto dividido por la primera semana y la otra semana, mitad de la otra semana, pues, otros conceptos. O sea, en termos de complejidad vamos de menos a más, de dificultad también, y en termos de intensidad también. Y me acuerdo que, por ejemplo, yo le había marcado un trabajo antes de empezar el primer día de pretemporada, 15 días de trabajo a través de nuestros asistentes, de Sergio y de Meche, que son el preparador físico y el asistente. Hemos hecho un planning individual para cada jugador que eles tenían que cumplir 2 semanas antes. ¿Para qué? Para cuando llegasen al primer día de la pretemporada, ¿no? Que fueran a full, que hicieran la presión, o sea, hemos trabajado la organización del equipo en termos defensivos, de presión alta, desde el primer día. Y a partir de ahí, tú cuando haces las tareas con la intensidad máxima, vas a adquirir el físico específico para tu forma de jugar, que es presión alta, como has visto el partido en Soti, es presión alta. Entonces, tienen unas demandas físicas o fisiológicas, ¿no? Que corresponden a tu forma de jugar. Entonces, desde el primer día, tú não distingues del físico, del técnico, del táctico y del psicológico. O sea, el psicológico es la concentración para hacer las tareas, ¿no? Estar concentrado. Entonces, los cuatro conceptos están interligados y nosotros nos separamos de ningún. Entonces, como diría, bueno, é o mais importante, eu creio que são 25% para cada una, porque de esta forma de trabajar, esta metodología, digamos, integrada, ¿no? Que viene un poco de la periodización táctica, ¿no? Que muchos entrenadores ponen en práctica, tiene que ver, tú trabajas el equipo en termos de organización, ¿no? En el campo, y a partir de ahí, con el talento, con la técnica, con las ideas tácticas, ¿no? Con el modelo de juego, que es la organización defensiva más la transición ofensiva, son dos modelos encadenados, pues el físico adviene de ahí. Y la concentración también. Y el físico y la concentración vienen porque tú estás practicando lo que el entrenador está proponiendo en el ejercicio. Y claro, controlando los tiempos de ejercicio, las pausas, las repeticiones. Bueno, entonces es un trabajo conjunto. Entonces Sergio, que es el preparador físico, también es un alumno de la educación física de la INEF, está o sea, la palabra preparador físico no es tan, no la llevamos a la letra, es más un metodólogo del entrenamiento, es más un asistente. Y nos ha ido bien, en otros clubes que he entrenado, en otros países me ha ido bien también. Claro, intentamos imitar a entrenadores que estão em el top, que utilizam esta metodologia. Eu, afortunadamente, he hecho prácticas, como te estava dizendo, com Mourinho, com Simeone, com outros treinadores com grande nome. Também las he estudiado en la universidad y en la práctica me ha ido bien. Bueno, yo creo que se nos va bien, não queremos imitar, como te estava dizendo,
os treinadores de arriba, porque eu crio a minha própria metodologia, eu crio meus próprios exercícios para a minha realidade, específicos para o meu contexto, adaptando sempre ao contexto e à realidade que tenho. Se vou a recorrer aos exercícios que Mourinho ha hecho em Real Madrid ou Simeone de Atlético Madrid, que os tenho aí, a lo mejor não funcionam aqui, e não quero que funcionem, porque a minha metodologia é minha, meu contexto, meus jogadores são distintos dos equipos que estão aí em primeira divisão. Então é um pouco assim que trabalhamos, que há alguma tarefa, por algum motivo, que há que trabalharla um pouco mais aislada, como é, por exemplo, a prevenção de lesões, que é um pouco físico, não? E a prevenção de lesões tem uma coisa muito interessante, porque também trabalhas a força um pouco excêntrica, que tem que ver muito com os esforços da prática do futebol. Pois, perfeito, e lo hacemos todas as semanas, que é muito importante, não? Que é muito importante. Aí, prevines lesões, trabalhas a força de uma forma um pouco mais aislada, porque não diria impossível trabalhá-la de uma forma integrada através de um exercício rogado, pero eu entendo que há que levar-la um pouco ao específico, e aí sim é Sérgio que está aí um pouco com os chavales, um dia à semana antes do treinamento, sirve como calentamento, é bom para prevenir lesões, já estão ganhando a força, todo o resto é de uma forma integrada, segundo nossa organização, segundo nosso modelo de jogo. E, bueno, minha opinião está bem. Se só dizer, bueno, em la tabla estamos muito bem, porque estamos a 2 pontos do playoff, para eu não... A ver, às vezes ele trabalha bem conseguido, tem que ver com la tabla, outra vez não, porque há muitos treinadores que trabalham muito bem e a lo mejor não ganham. Se podes trabalhar muito bem, fijando em el processo, não, em el crescimento da equipe, em la metodologia, e que os resultados aparecem, pues fenomenal. Pero há treinadores que trabalham muito bem e as coisas não aparecem por algum motivo. Pero bueno, afortunadamente aqui estamos compaginando as duas coisas e bueno, e muito contente com, principalmente, e mérito dos chavales, has dicho, eles creem em nosso método, lo dão todo quando entrenam, lo dão todo quando compitem nos fins de semana, e eu creio que o seu mérito, porque nós outros treinadores lo proponemos, e logo são eles os artistas, são eles que saltam ao campo e que lo ponem em prática. Então o grande mérito, claro que aqui estou hablando de meu método e meu trabalho como treinador, pero claro, todo o que é conseguido nos outros países, aqui com o Clube Serrín Deportivo, não seria possível sem a grande labor de los jogadores, que são as figuras principais de todo esto, ¿no? Bueno, una última pregunta que amerita una respuesta no escueta. Cuando llegas a un equipo, te contrata un equipo y te enterás que ese equipo durante las últimas 2 temporadas, por ejemplo, se ha ceñido en un 4-3-3 bien delimitado, una especie de lo que hizo Uruguay en el Campeonato del Mundo del 50. Tenía 2 centrales, 2 laterales en una línea de 4. En lo que se llamaba el back derecho, jugaba arriba prácticamente del 9 contrario, le hacía de líbero el otro central, los 2 laterales jugaban arriba de los extremos, porque el extremo izquierdo jugaba todo el partido sobre la izquierda y el derecho, todo aquello era fijo. Un centro half que se llamaba Obdulio Varela, y 5 delanteros netos, con 2 extremos, un delantero centro y 2 entrealas, que el derecho ayudaba al centro half por la derecha y Schiaffino, el entreal izquierdo, ayudaba a Obdulio Varela por la parte izquierda. Entonces, la pregunta es, cuando vos llegás entonces y te enterás que vienen jugando el 4-3-3, pero también te enterás que ese equipo ese año le ha dado de baja a 9 jugadores y ha contratado 5. Entonces, pensás, el panorama
va a ser diferente. Entonces, llegás con una idea preconcebida y la llevas a cabo, o esperás a verlos jugar entre ellos o en algún partido amistoso para recién después ordenar al equipo dentro de la cancha con el sistema que te parece más adecuado para ellos. Sí, es una pregunta muy interesante, porque, por ejemplo, yo me gusta obtener la máxima información durante un mes antes de empezar la pretemporada, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo cuando he ido a India, el Aizawl FC había sido campeón de India y tenía que defender el título. Aizawl FC, para que las personas sepan, es como, no sé, un Serrín, que es un equipo pequeño, No tiene también mucha industria, la ciudad es una ciudad que está lejos de Calcuta, mucho más lejos de Delhi. Sin embargo, allí el cricket no es el deporte más importante, es el fútbol. Toda la India, pues el cricket es el deporte número uno, para allí no, es el fútbol. Y los mejores jugadores de toda la India salen de allí para otros equipos con otros poderes financieros, ¿no? Entonces, habían perdido, no 9, pero han perdido 7 jugadores que habían sido campeones. Los 7 titulares, solamente de 8 titulares ha quedado uno, que es el capitán que sigue allí, que es un africano, Alfred. Entonces tú llegas y te suben 8 niños de la cantera y juegas primero el campeonato estadual, el campeonato regional, y luego en diciembre empieza el campeonato de Primera Liga. Y en enero teníamos la Champions League, porque habían sido campeones y iban a representar a India en la Liga de Campeones de Asia. Entonces, tú ahí, pues, o sea, la pregunta tiene que ver, tú has dicho que el equipo ha perdido 9 jugadores, no, pues este equipo ha perdido 7 y te suben a 8 jugadores de la cantera. Claro que me han dado ahí margen para fichar 2 o 3 jugadores con más experiencia para equilibrar un poco, pero si has perdido 7, 2 o 3 jugadores con 8 niños de la cantera para defender el título y para jugar en la Champions, ya no te digo. Bueno, entonces, yo, en mi opinión, me asesoro de los capitanes, del director deportivo, de toda la gente que me pueda aportar cómo jugaban, cómo se sentían cómodos y confortables y confiantes jugando en 4-3-3, en 5-3-2, en 4-4-2, que me digan. También podes hacer una búsqueda de información para ver cuáles fueron los sistemas o cuál fue el sistema que han jugado cuando han ganado, que es importante. Bueno, si el club ha tenido éxito en 4-3-3, a lo mejor en 4-3-3 pues podemos seguir haciendo, ¿no? Porque si tenemos aquí los mismos jugadores, no vamos a cambiar porque sí, porque el entrenador le gusta, ¿no? Yo creo que también hay una responsabilidad por parte de la directiva a la hora de fichar el entrenador, a la hora de elegir el entrenador. Si sabemos que hay un entrenador que siempre le ha ido bien, ¿no? El Cholo Simeone, por ejemplo, que le gusta jugar la mayor parte de las veces en 4-4-2, pues a lo mejor para un Barcelona no le cuadra. O a lo mejor sí, pero entonces estábamos hablando hace poco que gestionar un club no es solamente tener dinero, ¿no? Hay que saber de fútbol y hay que saber también elegir las personas adecuadas para un determinado tipo de proyecto, ¿no? Hay entrenadores que son buenos en un determinado contexto, en un determinado proyecto y a lo mejor no funciona en el otro, por alguna cosa será, pero no dejan de ser buenos, no dejan de ser competentes. Entonces, yo creo que es un poco por ahí, ¿no? Hay que tener en cuenta estes detalles. Pues bien, antes de ser fichado, por ejemplo, ahí en India, he tenido 2 entrevistas con el director deportivo. Me ha preguntado de todo. ¿Qué conoces de India? De la cultura, de fútbol, ¿no? Y le tuve que contestar. Primer filtro, he aprobado, ¿no? Segundo filtro, pues las preguntas más técnicas. ¿Cómo juegas? Bueno, yo le he dicho, mira, para mí el 4-3-3 es el sistema de juego más sencillo y más fácil para el entendimiento del jugador.
también tiene unas vertentes que se puede adaptar en 4-2-3-1 si cambias el triángulo del medio, se pones el 6 entre los centrales ya es una línea de 5 en el momento que el balón entra en banda, o sea, en mi opinión los sistemas de juego, y bueno, y los entrenadores que están ahí de nombre, opinan lo mismo, que lo más importante no es el sistema, sino el modelo de juego y los comportamientos del modelo de juego, ¿no? Porque, por ejemplo, tú dices, vale, el Atlético de Madrid juega en 4-4-2, pero ¿cuándo? A lo mejor cuando defiende en su propia cancha, que a lo mejor se va a presionar arriba ya no es un 4-4-2, porque cuando defiende su propio campo es una defensa más zonal, pero cuando va a presionar arriba, tal como otros equipos de Primera Liga, pues es casi una marcaje al hombre, porque presionar, y como el segundo deportivo, y eso lo trabajamos y lo decimos, mira, presiona arriba, pues al hombre, pues nos superan, pues replegamos, y aquí ya no es al hombre, en nuestro propio campo es zonal, ¿no? Porque, bueno, ya tendríamos aquí mucho que hablar, pero, ¿entiendes? Entonces, no, el sistema es como flexible y se va cambiando, depende de dónde está la pelota, depende de lo que queremos hacer, ¿entiendes? Por ejemplo, aquí, afortunadamente, fruto de mucho trabajo y principalmente mérito de los jugadores, repito, mérito de los jugadores, tenemos dos sistemas para jugar, que es el 4-3-3, ¿no? Que cuando vamos a presionar arriba no es un 4-3-3, nos adaptamos a las posiciones donde está el rival, y luego defendemos en 4-1-4-1, una línea de 4, el pivote, 4 medios con los extremos y el delantero. Entonces ya no es un 4-3-3. Claro. Y tenemos la facilidad, cuando tenemos algún partido más difícil, que sabemos que vamos a jugar contra rivales que son muy superiores y tenemos muchos muy superiores a nosotros, utilizamos el 5-3-2 y los jugadores se sentem cómodos, que es algo que para mí es muy importante, que eles se sintam cómodos y confortables. Y como ha surgido ese cambio de 4-3-3 para 5-3-2, pues hablando con los jugadores, escuchando a los jugadores, la opinión de los jugadores, que habían experimentado en algunos partidos la temporada anterior y que les ha ido bien. Entonces les ha ido bien. Tenemos 3 centrales que son buenísimos. Tenemos jugadores que juegan muy bien de carrileros, pues ¿por qué no? Tenemos medios centros que lo hacen muy bien, pues ya está. 2 jugadores muy versátiles arriba, pues ya está. Entonces, bueno, el partido que has visto allí en Souti, pues el 4-3-3, y si hay algún partido que por algum motivo necesitamos de poner el 5-3-2, que no es un 5-3-2, porque atacar es un 3-5-2. Entonces, los comportamientos son los más importantes, y bueno, y el sistema de juego es solamente poner la pieza, entre comillas, ¿no? Y el jugador con una determinada característica en su posición. No sé si te he contestado a la pregunta, pero y estoy aquí pensando en otros ejemplos. Aquí en Lusitano, en segunda B, el año pasado, hemos empezado con el 4-3-3, y como estábamos ahí, he entrado con 2 puntos, como te he dicho en la primera mitad de la entrevista, 2 puntos, teníamos que salvar el equipo, nos enfrentamos a rivales con un presupuesto pues, increíble, ¿no? Como el Beira-Mar, que es un equipo que ha estado en primera división, claro, ¿no? Claro, y otros, para no hablar de nombres. Entonces, ya hemos decidido, a partir de un determinado momento, pues utilizar, no era el 4-3-2, pero no era el 5-3-2, como aquí, era un 5-2-3, ¿no? O sea, los tres de adelante tenían una función muy parecida al 4-3-3, 2 extremos y el delantero, y a vez de tener 3 medios centros, como aquí en el Serrín Deportivo, teníamos 2, y la línea de 5, igual. Entonces, a los jugadores le ha parecido muy bien. Eu via que el equipo iba más e já solamente temos utilizado el 4-3-3 contra algum equipo que hemos passado em la tabla que já estava abaixo de nós outros e hemos voltado ao 4-3-3. Quando enfrentamos a los equipos mais fortes, pues el 5-2-3 e já está. Entonces, os comportamentos, quando cambias de sistema, são os mesmos? Sim, o que te estava dizendo. Os princípios, ou os grandes princípios, pressão tras perdida, nos superam la línea, hay que replegar, por ejemplo, isto en 4-3-3, 4-2-3-1, lo que sea, se tú lo tienes en tu modelo de juego, independientemente del sistema, lo tienes que tener claro y los jugadores lo tienen que tener claro, lo tienen que cumplir.
Claro que hay algunas nuances que van cambiando, que no es lo mismo jugar en 4-3-3 que en un 5-3-2, ¿no? Porque no puedo decir a los dos de arriba que hagan lo mismo labor que los tres del 4-3-3, porque son tres, es uno más, ¿entiendes? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta también un poco el sistema, pero sí, los comportamientos macro de tu modelo de juego nunca podem cambiar porque faz parte do teu ADN, da identidade da equipa. Eu quero uma equipa pressionante, pois quero uma equipa pressionante com o 4-3-3, com o 5-3-2, já está. Que vamos a pressionar sempre, nem sempre com o 4-3-3, nem sempre com o outro sistema, depende, não? E temos algunas reglas, y tú puedes decir, bueno, ya que estamos hablando de fútbol, y ellos ya lo saben, pasa atrás del medio centro para el defensa central, pues achicamos y presionamos. Pasa atrás del defensa central para el portero, pues achicamos y presionamos, ¿no? El jugador con el defensa central o el lateral con la posesión de balón y girado, que se gira hacia su portería, pues la apartamos por la espalda y empujamos su equipo y apartamos, ¿no? Un balón en el aire entre el defensa central y el lateral, pues es el clic para apertar porque el balón está en el aire, no está controlado, por ejemplo, ¿no? Un mal control, pues lo mismo. Y bueno, y afortunadamente, fruto del trabajo de los jugadores, principalmente de los medios centro, de los extremos y de los delanteros del club Serrín Deportivo, hemos robado varios balones. Bueno, él soltó el primer gol, ha sido así, ¿no? Un mal control, una duda del defensa central, pues ya lo saben que es el clic para apertar, para intentar robar, a veces es posible, otra vez no, para apertar, para robar y hacer daño al equipo contrario. Muy bien, Pablo, te vamos a invitar, si es que querés volver a conversar con nosotros, cuando esté el campeonato prácticamente finalizado, para que nos hagas entonces un resumen de todo tu trabajo con el Club Serrín Deportivo, que nos consta hasta el momento ha sido muy bueno por lo que escuchamos en las gradas. Muchísimas gracias. Okay. Gracias a vosotros y espero que vosotros podáis aportar al fútbol y seguir acompañando los inventos que se hacen en el pueblo, porque yo creo que todos hacemos crecer el pueblo y el deporte en el pueblo, y no solamente el fútbol, sino también el baloncesto, el fútbol sala, el atletismo y otros deportes que podrá haber. Bueno, estávamos hablando que isto es como un coche, ¿no? Antonio estaba diciendo que es como un coche, yo suelo decir que es lo mismo, es una comparación. Yo suelo decir que es como el organismo, ¿no? Cuando los pulmones funcionan, el corazón también, los riñones, las piernas, la cabeza, pues, ¿no? Entonces las varias fuerzas, la comunicación social, los jugadores, los entrenadores, los entrevistadores, toda la gente que hace parte de esta dinámica funciona en el mismo camino, pues yo creo que el pueblo va a más, el deporte tira para arriba y bueno, y la gente agradece. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes entonces, para terminar, decirles que fútbol sin o con talento, ¿qué es lo más importante? Nosotros, evidentemente, creemos que el talento es el que nos lleva a obtener dentro del fútbol las victorias que ese equipo, repito, con los talentos que tiene dentro de sus filas, alcanza los mejores resultados, aunque no cumpla a raja tabla los principios futbolísticos fundamentales. Repito, fútbol y talento. Eso es lo más importante. Hasta la semana que viene.